Puede ser verdad, y yo creo que eso es lo que nos llama a nosotros tanta la atención en Chile, ¿no? Nos gustan esas cosas. Nosotros sabemos que esa noticia da la vuelta al mundo, y si uno mira al chileno, la sociedad chilena, somos un poquito exhibicionistas. Nos gusta, como isleños, que lo nuestro se conozca en todas partes. Fuimos la revolución en libertad, fuimos el camino chileno al socialismo, fuimos el peor golpe de la historia, según todas las definiciones, fuimos la mejor transición. Entonces, cada una de nuestras cosas como que viajan, dan la vuelta al mundo. Por eso que yo creo que se produce también el fenómeno del Chino Río, se produce el fenómeno de Salas, el fenómeno de Zamorano. Buscamos como desesperadamente, ¿no es cierto?, tenemos como una cultura de ser parte de un mundo que nunca fuimos parte, hasta ahora, en que comenzamos a ser parte de ese mundo global y nos cuesta entenderlo. Ahora, ya que usted justamente puso el tema del mundo global y a propósito del tema del tesoro, uno se pregunta si efectivamente esto lo traen a Chile, lo imponen en Chile, o somos nosotros que salimos con el Chino, con Salas, con Zamorano. Ahora, uno no tiene la impresión de esa inserción internacional del país cuando uno observa cómo viajan los distintos sectores a Londres. Viajaron los abogados, viajaron las víctimas, los familiares de las violaciones de los derechos humanos, viajaron los distintos sectores políticos y todos señalando, como por ejemplo lo señala hoy día Walter Riesco, a decir cuál es la verdad de Chile, a contar lo que realmente pasa en Chile. Si realmente estuviésemos integrados, no sería necesario esos viajes de información, ¿o no? No, yo creo que la integración realmente es un fenómeno nuevo y por eso no se entiende. Por eso mucha de la gente que viaja a Londres piensa que allá van a tener todas las páginas de los periódicos, que al londinense le interesa lo que está pasando en Chile. ¿Usted cree que no? No, absolutamente no. O sea, probablemente a la gran masa le puede interesar el caso del senador Pinochet porque se ha tomado revuelo durante un determinado tiempo, ciertamente. Pero si usted mira la ciudad de Londres sigue viviendo absolutamente su ritmo, su teatro, sus noticias, sus cosas. Y este fue un hecho importante. Pero los viajes de nuestra gente allá, la gran noticia es que nuestras cámaras están allá. Ellos hablan para Chile. Dicen que hicieron tal cosa, que hicieron tal otra, que vieron a tal persona o tal otra. ¿Cómo juzga usted esto de viajar a Londres, que se ha puesto tan de moda? Mire, yo habría preferido 1000 veces que no se hiciera, ¿no es cierto? Ciertamente esta es una cosa que hay que lavar en casa. Fue un hecho sorpresivo, ya se ha hablado hasta el cansancio de este asunto. Estamos esperando que esta semana se resuelva. Y una vez que el senador vitalicio se encuentre en Chile, ahí se discutirá, se verá qué es lo que se puede hacer o no hacer, ¿no? Usted señalaba una frase muy típica chilena, hay que lavar los trapos sucios en casa, ¿no? Una cosa como muy española, y usted, que no es especialmente o directamente descendiente de españoles, ¿no? Esta cosa de lavar en casa. Pero, ¿cuál es la casa hoy día? ¿Vivimos en una casa internacional, global, o vivimos en la casa chica, en la casa del patio detrás? No, a pesar de lo global que se ha hecho el mundo, usted ve que casi todos los países, aún enormes países como Estados Unidos, critican cuando la crítica al país se hace fuera del país. ¿No es cierto? Los asuntos internos todavía sigue la inercia, se hablan dentro de casa. Y cuando hay que hablar cosas que son internacionales, se hablan en foros internacionales establecidos. Pero hablar los asuntos de casa, criticar al gobierno, por ejemplo, es visto en todos los países del mundo, es mal visto, ¿no? Pero fíjese que no tengo esa información yo, porque justamente conversaba con un grupo de amigos míos que vienen llegando de Francia y que estuvieron en contacto con dirigentes políticos, altos dirigentes políticos del gobierno francés, y señalaban el interés que tiene el gobierno francés actual por el tema del general Pinochet y consideran que el tema de los derechos humanos es un tema internacional, un tema europeo, que no es un tema para lavar detrás, en la casa, ¿no? En el patio trasero. No, los temas internacionales, como muchos, no solamente el de los derechos humanos, que por cierto debiera ser un tema internacional cuando uno se pone de acuerdo en el Tribunal Penal, cuando uno se pone de acuerdo en la forma, que es muy importante, no cuando se hacen cosas arbitrariamente, ¿no es cierto? El SIDA, montones de cosas van a ser realmente internacionales, tienen que ser enfocadas de manera internacionales con reglas del juego claras. Ahora, que hay interés, a mí me parece natural que hay interés. Europa ha sido la culpable en este siglo de la violencia más espectacular que ha conocido la humanidad. ¿Usted está de acuerdo que eso ya es una frase cliché, lo que usted está diciendo? No, no es una frase cliché, si usted me perdona, esta es la época nuestra, la que hemos vivido. La de nuestros hijos y nuestros padres. Y yo lo he repetido hasta el cansancio, ¿no es cierto? 2 guerras mundiales, intentos de destruir pueblos enteros, los hornos con que pretendieron hacer desaparecer a todos los judíos del mundo.
Son cosas atroces, se han dado en Europa. La Guerra Civil Española, el fascismo en Italia, Stalin en Sí, los pero más ¿a qué grandes. va, Entonces, ¿a qué va esa entonces, opinión suya? no, entonces yo lo que le quiero decir es, primero, que una cosa que sorprende realmente es que ya alejados, ya en el siglo XX, ¿no es cierto?, y mucho más, si la historia la tomáramos de donde realmente comienza, debiéramos estar cada vez más pacíficos, cada vez más respetuosos de los derechos humanos. Y llama la atención que no solo no es así, sino que quienes más crueles han sido, quienes han sido capaces de tirar la bomba atómica sobre ciudades dormidas, son los países más ricos, más poderosos del mundo. Ahora, a mí me parece muy bien que queramos hacer un cambio. Me parece muy bien que los europeos, ¿no es cierto?, quieran ponerse a la cabeza de esto. Yo creo que en América Latina también existe el máximo interés en que así sea. Nosotros también hemos sufrido una cuota de eso y queremos que eso sea así, pero con reglas del juego claras, respetadas por todos, ¿no es Ahora, cierto? a propósito de reglas del juego claras, usted ha planteado un tema, esto de poner límites, ¿no?, en que nos ponemos de acuerdo. Y ahí yo le quiero introducir otro tema, ministro, que tiene que ver con la defensa del general Pinochet en Londres, de la señora Montgomery, ¿no?, que en el fondo ha justificado la tortura como parte del ejercicio de un jefe de Estado en determinadas circunstancias históricas. Por primera vez, la defensa, mala defensa, ha reconocido, ¿no?, la violación de los derechos humanos por parte del ex comandante en jefe, general Pinochet. ¿Qué le parece a usted ese argumento terrible de que efectivamente él tenía derecho a ejercer la tortura? Bueno, en un país que existe la Torre de Londres con todo el prestigio que tiene, yo me limitaría a esa frase también muy exquisita de don Gabriel Valdés, ¿no?, el senador, que dijo que las tonterías de esta abogada realmente no tenían límite o algo parecido en una entrevista por ahí. Ahora, esas tonterías, ¿sí? Sí, claro. Ella está cumpliendo su deber, ella está tocando... De ser tonta, dice usted. No, yo no sé de ser tonta, de usar todos los argumentos que a ella le parecen necesarios para poder demostrar lo que tiene que demostrar jurídicamente para garantizar la inmunidad de Estado. Yo no quiero meterme en lo que hace la defensa del senador Pinochet, ¿no es cierto? Ahora, pero detrás de esto, ¿hay o no hay un reconocimiento de que el general Pinochet efectivamente no solo dirigió la DINA, ya, de frentón, vemos lo que está pasando en Argentina, sino que además efectivamente tuvo que ver algo en el ejercicio de la violación de los derechos humanos, en el aceptar, por ejemplo, que la tortura sea legítima en determinados casos? No, mira, esto es viejo en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Y tú que eres estudiosa de la educación francesa, ¿no es cierto? Sí. En Argel comienza la justificación de la tortura para destruir las células. De ahí parte toda una filosofía, ¿cierto?, en la cual se dice que si el jefe de la célula no se le sacaba la información en tanto tiempo... Había un coronel famosísimo, hay libros, y por lo más de una película. por él, ¿no es cierto? Hay una película de él también, ¿no es cierto? Ministro, voy a tener que interrumpirle sobre este tema de Argel porque vamos a ir a una breve pausa, pero volvemos justamente con la coyuntura política y el ministro John Bill, ministro secretario general de la Presidencia. Yo siempre en Huella Digital quiero que ustedes, nuestros queridos televidentes, sepan cómo se hace televisión. La televisión, esta magia que ustedes ven en su casa, tiene sus trucos. Por ejemplo, ¿por qué ustedes sienten que el ministro John Bill habla despacito y lento? ¿Por qué, ministro? Porque usted es así, ¿cierto? No solamente eso, sino que porque usted habla muy rápido, muchos temas al mismo tiempo y confunde, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Está confundido en esta? No, pero hay que tener cuidado, porque son muchas cosas juntas. Hay que tener cuidado con los periodistas, ¿cierto? Absolutamente. Ya, eso bueno, pero conmigo no, porque aquí está en confianza en Huella Digital. Pero sobre un tema que quisiera que tuviésemos cuidado en el país, que tiene que ver con el tema del general Pinochet, ministro. ¿Sí? Tema sobre el cual se ha hablado poco estos días, parece, ¿no? Mire, fíjese que yo sé que ustedes consideran que hemos hablado mucho los periodistas del general Pinochet, ¿cierto? ¿Usted encuentra que hemos hablado mucho? Así es. ¿Usted cree que es malo hablar mucho de este tema? Bueno, yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es esperar esta semana, ¿no es cierto?, y que se cumpla la tesis jurídica que el gobierno chileno está esperando, y es que el senador vuelva al país. Después de eso tendremos tiempo para hablar, el tema va a seguir. Pero ahora tenemos un atentado, digamos, al orden jurídico que el gobierno chileno ha hecho presente y que es necesario que se corrija. Este fue un hecho sorpresivo, despertó montones de emociones, muchas preguntas sobre si es válida o no es válida la transición. Yo creo que todo eso lo podemos contestar positivamente
una vez que resolvamos lo primero. Ahora, yo no veo por qué una cosa antes que la otra y por qué el gobierno tendría que ponerle la agenda de discusión al país. No, yo no creo pongo que ninguna agenda. Yo creo justamente que estamos en un país libre en que ponemos la agenda. Ustedes, absolutamente, claro. Ahora, yo creo que si estamos hablando de general Pinochet es porque representa algún tema no resuelto en esta transición. Y un tema que me interesa destacar es a partir de dos entrevistas publicadas esta semana. Una en la revista Que Pasa, muy buena, de Jorge Chausson, en que Jorge Chausson señala una cosa que es importante. Dice, Pinochet es intocable porque las Fuerzas Armadas no van a permitir que lo toquen, justificando que el juicio se haga en España, ¿no? Y después Óscar Godoy, en una muy buena entrevista de un chico, Andrés Urruticoechea, no sé si es chico, le digo eso de pura pedante nomás, en las últimas noticias, muy buena, en que Óscar Godoy señala hoy día, Pinochet está protegido por una espesa trama de poder que le permite ceñirse a la autoridad de nadie, a la autoridad de nadie. Es un hombre que tiene un fuero especial, tácito y expreso. ¿Qué le parece a usted esta suerte de fatalidad frente a este personaje de nuestra historia que es el general Pinochet como el intocable? ¿Se da cuenta usted la cantidad de cosas juntas que usted pone? Póngale todas las respuestas. ¿Por dónde empiezo yo? Por donde Yo no me quiera. acuerdo ni por dónde empezó ya. Entonces, primera cosa, ¿no es cierto? El que el general esté detenido en Londres es la noticia. Lo que llama la noticia. Es una cosa que nadie esperaba. Es una cosa absolutamente, ¿no es cierto?, que sorprende a todo el mundo. Hasta el propio comandante en jefe del ejército estaba viajando, todo el mundo estaba haciendo su vida normal y se esperaba que el general senador vitalicio regresara. Se produce este hecho, se producen todas las emociones y la gente comienza a levantar todo tipo de hipótesis. Se reviven cosas fundamentalmente por una minoría. Yo lo único que le digo... ¿Una minoría? Sí, bueno, los que aparecen en la televisión, que ustedes dirigen, como usted me corrigió, ¿no es cierto?, son una minoría. Yo no dirijo nada. Cuéntemelo con los dedos de la mano, ¿no es cierto? Son los que van a Londres, son una minoría. Los que están en la televisión en torno a este problema son una minoría. Los chilenos somos 14 millones de habitantes, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo único que sucede en este instante es que Chile ha defendido una tesis jurídica como gobierno, en lo cual nos parece, ¿no es cierto?, que se han violado principios de convivencia internacional, ¿cierto? Y si se respetan esos principios, como la primera sentencia, nosotros esperamos que el senador vitalicio regrese. Los dos escenarios. Una vez que esté acá, el señor Godoy y todos los demás que usted me ha citado podrán seguir diciendo cuáles son las fórmulas que ellos tienen para seguir avanzando en cosas que le parecen que se debe seguir avanzando. Por ahora, ¿cierto?, a nosotros nos interesa una sola cosa, que se resuelva esta cosa, ¿no es cierto?, como usted mismo lo ha señalado, tiene, ¿no es cierto?, es un problema político serio, importante. Ahora, yo quiero que vayamos al tema de la energía, ¿no?, y los cortes de luz, que son muy importantes, ministro. Pero antes no quisiera que usted rápidamente nos dijera los dos escenarios posibles esta semana. ¿Vuelve el general Pinochet el viernes después del fallo de la Corte o no vuelve? En el escenario 1 vuelve, ¿qué pasa? En el escenario 2 no vuelve, ¿qué pasa? Sí, los dos escenarios son complejos. En el escenario 1, que es el escenario preferido por todos los presidentes de los partidos de la concertación, ¿no es cierto?, habrá que manejar situaciones que se produzcan en Chile. Mucha gente que ha dicho cosas durante este periodo, ¿no es cierto?, que está dispuesto a negociar más cosas, a avanzar más en encontrar los detenidos desaparecidos, en hablar más de los derechos humanos. Probablemente lo va a olvidar con mucha facilidad, ¿no es cierto? Y ya veremos lo que pasa, ¿no es cierto? ¿Una segunda comisión Reti que es posible en ese escenario, como se ha planteado en estos días? Yo creo que todo es posible. ¿Pero usted sabe de que el gobierno está interesado en hacerla? Mire, ¿sabe lo que pasa? Que el gobierno tiene la obligación de preparar distintos escenarios. Y cuando estos distintos escenarios se han ido filtrando, aún el peor de los escenarios, la gente después los da por hechos, ¿no? Vuelven, a veces desde Londres, estos mismos actores que van y causa daño a lo que se está tratando de obtener como cosa primera, y es que se reconozca que jurídicamente se cometió un error y que el senador vitalicio regrese al país. Eso es lo importante. Tengo que entender que el escenario de la segunda comisión Reti se filtró. Era un escenario posible, como una solución. Hay una gran cantidad de cosas consideradas, digamos, no, pero sobre ese punto, sí. ¿se filtró? Probablemente se ha filtrado, sí. Pero no está terminado, no está concluido. Pero existe la intención de hacer un... Hay gente trabajando en distintas cosas que permitirían avanzar en el campo de los derechos humanos. Escenario 2, no vuelve el general. Bueno, no vuelve el general, hay una serie de alternativas que también se han discutido hasta el cansancio por los distintos medios.
hay distintas fórmulas, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la fórmula que usted maneja hoy día? ¿Qué le ofrece usted como gobierno al país? Cualquier fórmula que en este momento se exprese debilita la primera. Porque ya hay gente que también ha filtrado y ha dicho cosas que no son efectivas. En el evento de que el resultado sea negativo, saldrá inmediatamente una misión encabezada por fulano de tal. Eso es falso, eso no está decidido. Ya. Entonces es mejor esperar, esperemos la primera. Yo lo único que le digo es que el gobierno está preparado para tomar otras acciones. No es el momento de conversar. Ahora, lo que no estaba preparado para nada, al parecer el gobierno, es el tema de los cortes de luz, ¿no? Que los pilló bastante desprevenidos, esto que Endesa no se revelara como una empresa deficitaria y que efectivamente empezara a hacer un razonamiento sin informar. Yo quiero que usted me diga hoy día, porque tengo entendido que en este minuto está reunido un equipo, una célula de crisis energética del gobierno. ¿Cuál es la solución y cuál va a ser la política frente a Endesa, que al parecer no ha querido entregar la información que tiene sobre la falta de capacidad de producir energía? Sí, yo no sé si acusaciones tan graves pueden ser afirmadas todavía. Es bueno, probable. la hizo el ministro subrogante Landerreche. Sí, por eso hay que ver, ¿no es cierto?, hasta dónde llegamos. Hay veces que a nosotros nos cuesta creer que las cosas pasan por coincidencia y se suman, y afectan un poco. Tesoro, ¿no corte de luz, claro. Pinochet. Claro, tenemos la crisis asiática, tenemos la crisis en Brasil, tenemos que hay una sequía de las más grandes que existen en la historia de Chile, ¿no es cierto? Detienen al senador Pinochet, que también es una cosa fortuita. Todas estas cosas se suman, se juntan. Simultáneamente el país sigue marchando, lo que es muy importante, ¿no es cierto? Se ha discutido el presupuesto, se desestrabó la ley de deporte, que a todo el mundo le interesaba, ahora nadie, por supuesto, quiere hablar de ella, pero está lista para que la sacamos. Ya. Y hablemos de Chile Deporte, ¿no es cierto? Bueno, y también con este asunto de la generación eléctrica han pasado una serie de coincidencias, ¿no es cierto? Ahora, una planta recién inaugurada por el presidente Frey de gas natural, gracias a Dios, trajimos el gas natural de Argentina, ¿no es cierto? Si no, el problema sería mucho peor. Recién instalada, falló. Ahora, hay que ver por qué falló, pero él falló, ¿no es cierto? Y eso contribuye. Después, los embalses, casi toda la producción hidroeléctrica depende en este instante de los afluentes. Y si bajan las temperaturas y disminuyen los deshielos, eso agrava enormemente las crisis. En los últimos 10, 15 días bajaron las temperaturas, es decir, claro, bajaron las temperaturas, disminuyeron los deshielos, eso agravó rápidamente la situación que ya era crítica. Ahora, yo no le puedo hablar del detalle, porque el detalle se está analizando precisamente en esta reunión, sí. Y hay un punto de fondo, sí. Hay un punto que es verdad, un punto que ya pasó con el agua en Santiago. Sí, y que en qué hemos tuvo que rescatar, ¿no? El Estado siempre rescatando a los privados, ministra. Bueno, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer ese cambio cultural, ver realmente cuál es el papel regulador del Estado. Nosotros no hemos llegado a entender todavía lo firme, lo duro que es el papel regulador del Estado cuando la suplencia, digamos, de servicios está en manos privadas. No se puede jugar. Si se llegan a descubrir irregularidades, como se descubrió en el caso del agua, ¿no es cierto?, deberían aplicarse las más estrictas sanciones. Pero el decreto que se dictó de racionamiento, lo que hace es precisamente obligar a las compañías que tienen la responsabilidad de suplir esto, de comprar electricidad a quienes tienen generadores, por ejemplo. Como el teniente que está proponiendo turbinas y que no ha sido comprado. Ahora, una última pregunta, ministro, antes que nos vayamos justamente sobre el tema de la energía. ¿Quién va a pagar en definitiva? Porque aquí hubo una improvisación por parte de la empresa privada y nunca se reconocen los errores de la empresa privada, siempre el Estado, pero aquí se demuestra que también la empresa privada puede caer y no ser eficiente. Endesa no fue eficiente, no planificó. ¿Quién paga? ¿Quién le paga a los consumidores de energía, a los computadores, a todo lo que se perdió de ganar en el comercio, etcétera? ¿Quién se hace responsable? Sí. Bueno, yo creo que aquí claramente la responsabilidad está establecida en la ley, está establecida en el reglamento. Tenemos que crear una cultura de consumidor que sepa hacerse resarcir cuando esto corresponde ser pagado por el productor, pero también tenemos que ser claros en saber primero quién es el culpable. No podemos saltar a conclusiones. El mundo no es blanco y negro, el mundo es en colores, y en esos colores hay cosas que son negras. Y cuando son negras tenemos que aprender a castigarlas, pero primero tenemos que saber que son negras. Aquí han pasado muchas cosas. Chile se ha ido haciendo cada vez un país más complejo. Queremos hacer una central hidroeléctrica o 2 centrales hidroeléctricas y tenemos problemas hoy día. Hay una conciencia mucho mayor, por ejemplo, sobre lo que puede pasar por el medio ambiente o por una cultura indígena o por el respeto que merece. Eso produce atrasos. Esos atrasos significan millones si miráramos solamente un determinado punto de vista. Atrasos desde su punto de vista, no desde todo.
Bueno, ¿Estará de acuerdo? atrasos para generar electricidad, ¿no es cierto? Sí. O sea, Hay algunos entonces, que no bueno, consideran que el progreso es generar más electricidad. Bueno, por eso, está bien. Por eso que en una democracia, ¿no es cierto?, son las mayorías las que debieran, en definitiva... Oiga, y en una determinar. democracia, lamentablemente, fíjese que en una democracia manda la publicidad, así que nos vamos a comerciales y muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros en Huella Digital, el ministro John Bean. Gracias. Vamos y volvemos con Alfredo Jocelyn Holt y el escritor Pedro Lemebel. Y tal como prometido, estamos con el historiador Alfredo Jocelyn Holt, autor de El peso de la noche, no sé si esta cámara lo podrá tomar, de Editorial Planeta, que fue un gran éxito publicado el año pasado, y también con el autor de su último libro, Pedro Lemebel, Perla y cicatrices, crónicas radiales de Pedro Lemebel en Delom Ediciones. Y si los he invitado a los dos, que aparentemente uno dice, ¿qué tienen que ver Alfredo Jocelyn Holt y Pedro Lemebel? Tienen mucho que ver. Porque ambos con sus libros, tanto Perlas y cicatrices como El peso de la noche, han ayudado a revelar temas, problemas, personajes ocultos de nuestra historia nacional. Muy bienvenido a este programa, Pedro y Alfredo. Gusto. Yo quisiera partir por, después de dejarlo a ustedes, que ambos, que conversen como quieran, planteándoles un tema, y tiene que ver con una frase, Alfredo, que leía de tu libro ayer, que volví a leer, en que dices... Si hay algo en limpio que se ha sacado en estos años, dices al final del peso de la noche, me refiero a la coyuntura revolucionaria del 60 y del reventón de los 70 que culminó con el 11 de septiembre de 1973, afirmas, es que hay toda una cara que escondimos y nos ocultamos al insistir únicamente en nuestro perfil ordenado. Este caso, Pinochet, esta detención, viene de alguna manera a reafirmar que este orden no existía, ni este consenso, ni esta reconciliación, que por lo demás hoy día Tomás Mulián en una estupenda entrevista dice que no es necesaria la reconciliación. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Que es bueno a veces cuando la historia reafirma algunas de las tesis que uno tiene, pero no tiene mucho que ver con uno, sino que con la historia. La historia plantea consistencia, coherencia. No es que el pasado tampoco se repita, sino que persiste tenazmente en el tiempo. Y en eso no hemos cambiado. La idea es que no tenemos orden, tenemos un orden que después nos sorprende, que se desmorona rápidamente. Un poco el mismo símil que uno podría hacer con los terremotos y con los temblores. Y estamos acostumbrados a eso, pero para eso se requiere hacer una arquitectura más firme de la que tenemos. Hemos podido elaborar una ingeniería que permita cimbrar a veces los edificios, y aquí tenemos, por lo menos en este caso, me da la impresión que hemos tenido rigideces de parte, ciertamente, de una derecha que ha demostrado una vez más, a diferencia de una derecha tradicional que era antimilitarista, antigolpista, antes de los años 60, tenemos una derecha que ha mostrado su lado más duro, a veces incluso de corte fascista. Y lo estoy diciendo como historiador, no lo estoy diciendo como analista político o alguien que escribe. ¿Por qué de corte fascista? Porque le trabajan básicamente al miedo. Al miedo de no tener su líder o tenerlo detenido, al miedo de enfrentarse a realidades que en algún momento habría que enfrentarse. Es una realidad que el general Pinochet en algún momento se va a morir. Lo que no teníamos claro es que iba a ser detenido. Pero eso pasa por decir de que no es inmortal y que no puede ser inmortal. En este país no es posible tener inmortales, de la misma manera que no es posible tener en este país personas que están por sobre la justicia. Y eso también es un punto que hay que tener en cuenta. Personas intocables. A propósito del miedo, Pedro, cuando uno lee justamente tu libro, que yo se los recomiendo, de Perlas y cicatrices, uno siente que tu escritura, tu manera de pararte en la vida, es una manera sin miedo. ¿Cómo se paga esto de escribir todas las crónicas radiales que durante años tú transmitiste en Radio Tierra, al César lo que es del César? ¿Cómo se vive esto de decir las cosas como son? Por ejemplo, de criticar en tu libro o de reírte un poco de personajes como Don Francisco, que nadie toca, o la Mary Rose McGill, o la Cecilia Boloco, etcétera.
Mira, en primer lugar, Carolina, te doy las gracias por invitarme a tu programa y espero que no sea censurado como otros en los que he estado. ¿Dónde están censurados? Al tiro, En dígalo. otros, por acá cerca, Ya. cerca del número. Y en primer lugar quería decirte que a veces se producen quizás similitudes en los libros, en los discursos, pero lo que no quiere decir que sean complicidades, digamos. Y a mí me interesan más las complicidades, creo que son más políticas en ese sentido. A ver, ¿cómo es eso? Porque tú comenzando, se puede hacer, digamos, un análisis con respecto a las escrituras de esta transición. Y se pueden encontrar similitudes críticas, porque ¿Ya? hasta la derecha es crítica ahora. Hasta Lavín estuvo en el MIR, creo, ¿no? Pero nunca puso bomba ni fumó marihuana. Entonces también, ¿te fijas? O sea, los discursos están tan atravesados, están tan confundidos que también se tiende a homogeneizar. O sea, ¿tú quieres Y decir en que aquí hay esa- que separar agua hoy día entre... No, no necesariamente. Estoy hablando de los distintos discursos que pueblan nuestro imaginario transicional. Ahora, dentro de tu imaginario transicional tú has vivido una cosa Y que... marcando una diferencia, evidente. Porque yo quizás hablo desde un saber, entre comillas, popular, ¿no? Un saber que no tiene que ver con... que tiene que ver más con la experiencia, quizás con el discurso, a lo mejor de la anécdota, con el discurso del cuerpo, el discurso de la agresión. Ahora, Pedro, antes de volver a ese tema, yo no quisiera dejar pasar el hecho que tú hayas sido censurado en un programa de televisión. Estamos aquí en Huella Digital justamente para hablar de los miedos, de la censura, del ambiente de sospecha, del clima de sospecha que hay en la opinión pública hoy en día. ¿Cuándo y cómo y por qué fuiste censurado? ¿Tú te sientes censurado en esta sociedad? Mira, cuando se graba un programa en un canal vecino y después te prometen de que el programa va a salir y resulta que aparece otra persona, entonces uno es travesti, pero no da para tanto, ¿no? Y así fue, ¿no? ¿Tú eres travesti? Digamos, uno es travesti en la medida en que la estrategia para sobrevivir en estas sociedades lo pida, ¿no? ¿Chile sería un travesti? A decir de Mulián, yo creo que sí, ¿no? Ay, ¿por qué? Él trabaja eso. ¿Por qué, Alfredo? Sí, yo creo que